falta de compromiso. El matrimonio es un compromiso establecido por Dios de dos personas, un hombre y una mujer, ¿sí? Entonces, eso se está deshaciendo. El diablo vino a destruir. A él no le gusta que lo que Dios estableció se haga. Y busca muchas formas para que usted no haga la voluntad de Dios, para que usted haga lo que usted piensa que es correcto. Pero yo le invito, estamos viendo qué importante es ajustarnos a la palabra, y entonces va a venir la bendición de parte de Dios para su vida. Amén. Entonces, si va a recibir, va a invitar una pareja, qué bueno, ore por esa invitación que va a dar, para que sea Dios tocando el corazón de esa persona, porque Dios va a bendecir su vida a través de una palabra que va a dar nuestro hermano. Así que esté orando por eso. Vaya conmigo al libro de los Salmos, Salmo 119. Y vamos a estar leyendo del verso 41 en adelante. Póngase de pie conmigo, yo voy a leer, usted me va a seguir con su vista. Gloria a Dios. Dice la palabra, hermanos, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice verso 41 en adelante: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Oremos. Cierre un momentito sus ojos, niños, jóvenes, adultos. Oremos. Padre, gracias te damos por todo lo que tú nos has dado, Señor, hasta este día. Primeramente, Señor, por ese hálito, Señor, que tú nos prestas de vida, el aire que respiramos. Gracias, Señor amado, por la fuerza que nos das para movernos, para vivir, para andar, Señor, gracias. Señor amado, te ruego, Señor, que tomes en tus manos este tiempo, Señor, último, Señor, quita todo cansancio, toda fatiga, toda preocupación, toda mente preocupada, Señor amado. Te ruego que traigas paz, reposo, descanso, Señor. Que tu palabra, Señor amado, sea de grande bendición para tu pueblo, para el oyente, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, para oír tu voz. Te ruego, Señor, asimismo, conforme a tu palabra, que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Señor, que si alguno está enfermo, extiendas tu mano, trayendo sanidad. Señor, porque para ti no hay enfermedad chica o grande, curable o incurable, Señor amado. Y te ruego, Padre, que tú, Señor, traigas salud conforme a tu misericordia, conforme, Señor, a la necesidad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos todo esto y pedimos de tu gracia, Señor, para poder hablar, Señor, sabiamente. Padre, a ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Siéntese, por favor. A los hermanos que salen con los niños, voy a pedirles que salgan, por favor, en orden. Nadie los va a corretear. Salgan con tranquilidad. Y agradecemos de antemano a los hermanos que nos ayudan con los pequeños. Y acuérdese que no solamente es entretenerlos, sino enseñarles un canto, un texto, lo que es ser grato delante de Dios. Bien, mientras ellos salen, quiero recordarle, hermanos, estamos viendo el Salmo 119. Y le hemos titulado a esta serie Caminando por el Salmo 119. El tema de hoy, confianza en la palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí? Amén. Confianza en la palabra de Dios. Hoy también, hermanos, hay un problema muy serio dentro de la sociedad, ¿sí?
Estaba comentando con uno de los hermanos. Fíjese que hoy los médicos que atienden las enfermedades se quedan pensativos y se quedan sin saber qué decir. Y creo que hoy van a tener que estudiar psicología, ¿sí? Porque analizan las personas, le checan, no tienen ningún problema de salud. Y sabe que le empiezan a preguntar, oiga, ¿cómo está usted? ¿Qué problemas tiene? ¿Sabe que eso le están preguntando ahora los médicos? ¿Qué problemas tiene, oiga? ¿Sí? ¿Qué problemas tiene? Está bien su presión, pero va la persona y se siente mal y luego se enoja con el médico. No, es que usted no me quiere dar nada, pues es que no tiene nada. Había una señora allá en León que sus hijos la llevaban al médico, ya habían hablado con él, ¿sí? De repente se desmayaba y ya me enfermé. La llevaban con el médico. El médico ya sabe, te va a poner una inyección. Le ponía una inyección de suero nada más, no le ponía nada. Con esa inyección se levantaba la señora. No tenía nada, ya sabían. Pero hermanos, la realidad de hoy es que tantas cosas están causando presión a la vida de la gente, ¿sí? Todos los pensamientos que trae, todas las situaciones no arregladas en su vida le están causando problemas. Y eso, hermanos, es algo que está causando estragos, entonces sí, en la salud. ¿Sí? Fíjense que ya no le dan pastillas. Le dice, mire, si tiene que perdonar a alguien, perdónelo, porque esa amargura que trae lo va a dañar. Y no es predicador, es el médico que le está diciendo a la gente, si usted tiene problemas con alguien, si usted aborrece a su papá o a su mamá, perdónelo, porque si no eso le va a causar problemas, úlceras y más problemas, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos, el salmista, hermanos, este salmo está hermoso. El salmista le dice al Señor, Señor, yo quiero deleitarme en tu palabra, yo quiero obedecer tu palabra, porque en ella se encuentra la felicidad. Bienaventurado el varón que tiene su confianza en Dios. Amén. Mire qué hermoso. Vaya conmigo un poquitito al Salmo 84. El título de hoy es Confianza en la palabra de Dios. ¿Ya está en el Salmo 84? Dice el verso 5. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Amén. Mire qué hermoso. ¿En qué tiene la fuerza la gente hoy? En muchas cosas, en sí mismos, en su juventud, en lo que tiene ahorrado por ahí. En eso pone su confianza y sus fuerzas. Pero el salmista dice, Señor, bienaventurado el varón que tiene en ti sus fuerzas. ¿Amén? Y eso es para todos nosotros, para usted y para mí también. Si yo me fío de mí mismo, en mis fuerzas, yo no voy a poder. ¿Sabe que uno de los trabajos más difíciles es lidiar con gente? ¿Sabía usted eso? ¿Ha meditado usted en eso? Es de los trabajos más difíciles. ¿Sí? Usted ve los presidentes entran con su pelo negro y salen con su pelo blanco. En 6 años o en 4 años cambió todo. No es cualquier cosa. ¿Amén? Entonces, yo tengo que tener mi confianza en Dios. Si pongo mi confianza en mí mismo, olvídese, en 2x3 me caigo. Hace poco un pastor en Madison le estaba dando un ataque, gracias a Dios que hizo caso a sus síntomas, fue al médico también. Él no tenía problemas de grasas, ni de colesterol, ni de nada. Era la presión que traía sobre su vida. Hasta pastillas le dieron para adelgazar la sangre, pero él no tiene problemas de gordura, no tiene problemas de grasa, no tiene problemas, nada de eso. Pero le recetaron pastillas para que no le vaya a taponear algún coágulo
las venas. Pero no ese es el problema, es la presión que lleva sobre sí. Entonces, mis amados hermanos, somos llamados, usted y yo, si usted lleva las cargas usted solo, usted va a tronar, pero si usted ahora pone su confianza en Dios, el Señor le va a ayudar en su matrimonio, ¿sí? Para que no tire la toalla. Muchos dicen, hasta aquí, ya no más, ¿sí? Nos divorciamos, por eso muchos mejor se quedan así. No, si usted pone su confianza en Dios, el Señor le va a sostener, le va a ayudar, le va a llevar de su mano. Y usted va a ver la gracia del Señor sobre su vida. Amén. Para esto, hermanos, necesitamos tener confianza en la palabra del Señor. Y meditaba, hermanos, desde ayer. Tener confianza. Vaya conmigo hasta Mateo. El Señor en su sabiduría, en su omnisciencia, en su conocimiento, hermanos, eterno, habló a los suyos. Mateo capítulo 6, mire bien, tener confianza. Confianza en la gracia, en la misericordia de Dios, en el cuidado, en la protección de Dios. Pero buscarlo día con día, dependiendo de Él. Tenemos que tener confianza, mis amados hermanos, no depender de nosotros mismos, sino de Dios. Mire lo que el Señor le dice, capítulo 6, verso 25, le dice a sus seguidores y a todos los que estaban escuchando su mensaje. Les dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Verso 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, o sea los que no tienen su confianza en Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán o serán añadidas. ¿Amén? Y no está diciendo, hermanos, de no trabajar. No vayan a entender. Muchos entienden eso y no trabajan. Tienen a su familia sin comer. Otros trabajan de más, que tienen a su familia abandonada. Tiene que haber un balance. ¿Amén? Tiene que haber un balance en eso. Entonces, pero esto nos lleva, hermanos, a entender que el Señor está pidiendo que confiemos en su gracia, en su misericordia. Bien, entonces vemos aquí, hermanos, que con la misma precisión que tiene una cámara microscópica de televisión, que se introduce por las venas o por el cuerpo humano para descubrir los problemas, Dios, hermanos, ha abierto quirúrgicamente la vida de David con la única espada de dos filos. Es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4. Ya ha dejado al descubierto, mire bien, los temores, los deseos, los motivos, ¿sí? Han quedado expuestos en la mesa de operaciones de Dios. Ahí el salmista está hablando de sus necesidades y siempre pidiéndole a Dios que incline su corazón a su palabra. Amén. Quiero recordarle, hermanos, lo que es la Biblia. Hebreos capítulo 4, verso 12. ¿Sí? La Biblia es la espada de dos filos. ¿Y por qué es una espada, mis amados hermanos? Porque dice que divide, parte todas las conjeturas, la separa, ¿sí? Espíritu y alma lo separa. Y hace algo hermoso. Mire bien, ya está en Hebreos 4, verso 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel
a quien tenemos que dar cuenta. ¿Amén? Eso es la palabra, hermanos. Por eso mucha gente cuando la lee mejor la cierra. ¿Sí? Y mucha gente piensa, oh, es que el pastor, quién sabe quién le dijo y habló por mí. No, es que la palabra se da y la palabra deja expuesto. ¿Sí? Porque delante del Dios no hay nada oculto. Entonces, hermanos, esa palabra nos refleja nuestra necesidad, nuestra condición. ¿Sí? Y Dios no necesita que alguien le diga algo de alguien. Él conoce tu corazón, conoce mi corazón. ¿Sí? Y aún va más allá, conoce la intención. ¿Sí? Del corazón. Dice en el Proverbios, dice, no le digas a tu amigo que fue broma cuando en realidad había maldad en tu corazón de hacer lo que hiciste. ¿Amén? Y luego de repente queda uno, me descubrió. Amén. Porque la palabra, hermanos, toca lo más profundo del corazón, que son las intenciones. Entonces aquí, hermanos, vemos que el rey David expone, es como si estuviéramos leyendo el diario personal espiritual de David. Ahí, hermanos, lo que él escribía. Bien, David ha mostrado, hermanos, un profundo deseo por aprender la palabra de Dios. No solamente por aprenderla, por ponerla en obra. Amén. Recordemos que nosotros podemos tener mucho conocimiento, pero si no la ponemos en obra, de nada sirve. Esa palabra, hermanos, no sirvió si no la ponemos por obra. Vemos, hermanos, por lo tanto, en este salmo, no me lo pierda de vista, el salmo que leímos, Salmo 119. Vemos, hermanos, al rey David escribiendo frase tras frase la necesidad de su alma delante de Dios. En estos versos, hermanos, aprendemos cómo es que David tenía confianza, óigame bien. Póngale una marca ahí al Salmo 119, verso 41. David tenía confianza, hermanos, de enfrentar, óigame bien, toda situación con seguridad y confianza en Dios. ¿Y cómo podemos tener la misma confianza en el mundo inestable en el cual vivimos? Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque se están viviendo tiempos, hermanos, que se están moviendo. Amén. Ahorita, por ejemplo, todas las personas que están en este país y no tienen documentos legales para estar, viven, hermanos, fueron sacudidos y muchos entraron en temor, en desesperación, ¿sí? Porque no saben qué va a suceder. Pero no solamente, hermanos, es en este país, en todas partes se está siendo sacudido, ¿sí? Venezuela ha pasado un tiempo muy duro, México ha pasado, hermano, uno de los tiempos peores, ¿sí? Yo le digo de mi pueblo, que es un pueblo insignificante, que yo preguntaba, bueno, aquí no se mueve nada para que los narcos pusieran sus ojos sobre el pueblo, ¿sí? Y sabe, lo único que había es que tenía muchos caminos rurales que salían para muchas partes por los cuales ellos pasaban con sus cosas, ¿sí? Cosas que a veces uno no ve y que ellos utilizan, pero lo peor de eso, hermanos, es que dejan asolada la región, ¿sí? Dejan asolada, hermanos, a la comunidad. Y es triste porque ustedes vienen de muchos pueblos que fueron azotados por esa maldad del hombre, ¿sí? El mundo inestable, hermanos, es que usted ya no está seguro. Hay temor, ¿sí? De que usted, hermanos, sea abusado por esa gente, quitándole sus cosas, ¿sí? Pidiéndole algo a usted que no tiene. No les importa si es un anciano, lo golpean para quitarle lo único que traiga encima. Así estamos viviendo en estos tiempos. Entonces, nosotros, hermanos, para poder vivir con confianza tenemos que recurrir a la palabra del Señor para que esa palabra pueda sostenernos, ¿sí? Porque es la única palabra que permanece para siempre, es la única palabra que no cambia, que no se mueve. Es la misma palabra que usted leyó, es la misma palabra que leyó ayer, es la misma palabra que usted puede leer hoy y va a leer después. No cambia esa palabra, está constante ahí. Esa palabra, hermanos, debe traer confianza a nuestra vida. Por eso el Señor Jesucristo dijo, no se afanen, no se preocupen desmedidamente por el día de mañana. ¿Qué va a suceder? El día de mañana traerá su propio mal. Debemos tener confianza en que el Señor nos sostuvo hoy y Él podrá hacerlo también el día de mañana. Entonces, hermanos, si vivimos en un mundo así,
inestable, ¿qué sucederá? Allá, hermanos, en Medio Oriente, usted ve todo lo que está sucediendo, ¿sí? Día tras día. Ahorita se levantó Rusia y todos los países, hermanos, que tienen armas potentes, y la gente, hermanos, está pensando qué es lo que va a seguir, qué es lo que continúa. Amén. El rey David, hermanos, le pide al Señor, verso 41, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Mire bien, y habla de unas cosas muy importantes. David presenta ante Dios, hermanos, dos peticiones para obtener este tipo de confianza. Se encuentra en el verso 41 y en el verso 42. Pidió gracia para hacer la palabra y pidió gracia para hablar la palabra. ¿Sí? Verso 41 y el 43 dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Quiere decir que él quería todo el tiempo poder hablar esa palabra. Vamos a comparar, hermanos, con Proverbios capítulo 30. Mire bien, donde también el proverbista hace una petición. Proverbios capítulo 30, versos 7 al 9. Mire bien. Y también hace la petición de dos cosas. Mire qué hermoso, dice, capítulo 30, versos 7 al 9, dice, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. En los versos pasados vimos cómo David decía, no permitas que mis ojos vean la vanidad, ¿sí? Y no permitas que mi corazón vaya tras el camino de la mentira. Amén. Y dijimos, no es que David fuera mentiroso, sino que él oraba, Señor, no me dejes entrar en ese camino, ¿sí? En ese camino de mentira, de que cuando la gente se acostumbra a mentir, ya es como nada el hablar cada día mentira, ¿sí? Para todo miente, ¿sí? Ya no se sabe cuándo habla verdad o cuándo habla mentira. Dice, dos cosas te he demandado, no me las quites antes que muera, vanidad. Vimos, hermanos, que todo lo que tenemos físicamente es vano. ¿Y por qué es vano? Porque pasa, hermanos, ¿sí? Pasa, se termina, ¿sí? Usted se emociona con las modas, pero al poco tiempo ya le aburrió eso. Sea vestido, sea pantalón, sea camisa, sea zapatos, ya le aburrió. Quiere otro, ¿sí? Quiere, o sea, eso ya pasó, aunque esté buena la ropa, aunque esté, bueno, usted eso ya le cansó, usted quiere algo más, quiere otra cosa, ¿sí? Por eso la Biblia le llama vano, se pasa. Y también es vano, hermano, porque después de que usted y yo morimos, ya no nos sirve para nada, ¿sí? Todo lo que hayamos acumulado materialmente ahí se queda. Entonces dice el proverbista, no me las niegues. Verso 8, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. ¿Sí? Esto para muchos es difícil. Verso 9 dice, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Amén. Mire, cuando la persona, hermanos, está económicamente, hermanos, bien, ¿sí? Es independiente, dicen por ahí, o sea que no necesita, tiene el riesgo de olvidarse de Dios, corre el riesgo de pensar que con lo que él tiene puede salir hacia adelante, corre ese riesgo. Y el proverbista le dice, Señor, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Dios? ¿O para qué necesito a Dios? ¿Sí? La gente que tiene mucho dinero no necesita a Dios. Necesita un médico, va a un médico, necesita esto, paga, y necesita aquello y paga. No necesita de Dios. Amén. No lo necesitan. Entonces dice el proverbista, Señor, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Dios? Amén. ¿Quién es ese Dios? ¿Para qué lo necesito? ¿Sí? Tienen médicos de cabecera, tienen consejeros de cabecera, tienen todo. ¿Para qué necesitan de Dios? El proverbista decía, Señor, yo no quiero eso. Dice,
o no sea que siendo la otra parte, no sea que siendo pobre, hurte, robe, ¿sí? Dice el proverbista también, bueno, si alguno por necesidad roba, pero si es encontrado y lo agarran, va a pagar 7 veces, ¿sí? Lo que robó. Pero otros roban también porque se acostumbran, dice, bueno, pues aquí tiene mucho, algo que le quite no es nada, y se justifican a sí mismos lo que hicieron, que está mal, ¿verdad? Y otros son más sabios, dicen, no, ladrón que roba ladrón, tiene 100 años de perdón. No sé de dónde sea ni cómo sea eso, pero lo dicen, ¿sí? Se justifican a sí mismos. Entonces, mire cómo el hombre hace tantas cosas y dice tantas cosas para justificar su andar. Pero David decía, Señor, venga a mí tu misericordia y no me dejes en ese camino. ¿Sí? Sigo leyendo. Dice, no sea que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Sí? Si se blasfema, sí, cuando un hijo de Dios roba, después dicen, así son todos. El Señor reprendió a David cuando él le robó la mujer a Urías y le dijo, por tu causa fui blasfemado. Mi nombre fue blasfemado por tu causa. Amén. Entonces, se hace blasfemar el nombre del Señor. Bien, hermanos, el rey David le está pidiendo al Señor algo muy importante. Regreso al Salmo 119, verso 41, le dice, venga a mí tu misericordia. Está hablando, hermanos, de algo muy importante, ¿sí? Oh Jehová, y mire bien, habla de otra cosa, tu salvación, conforme a tu dicho o a tu palabra. Bien, vemos aquí, hermanos, de esas dos cosas que pidió David. En primer lugar, pide gracia para hacer la palabra. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, ¿sí? Observemos, hermanos, que hay una conexión en tres cosas: tu misericordia, tu salvación y tu dicho. Y el rey David, hermanos, es el único personaje con quien se asocian las misericordias fieles de Dios, ¿sí? Las promesas, hermanos, que hoy encontramos siempre hablaban acerca de esas misericordias fieles a David. Y déjeme decirle que hay otra palabra que se traduce misericordias o piedades que David usa en los salmos que escribió, pero lo cual, hermanos, se refiere a las misericordias del Padre Celestial en cuanto a que busca, hermanos, consolar a sus hijos durante las pruebas o los tiempos difíciles. Amén. Esos tiempos difíciles que pasamos, porque a veces Dios nos deja pasar, nos hace pasar esos tiempos difíciles que a veces vienen porque nosotros nos metemos en cosas que no debemos, problemas, situaciones difíciles. Pero Dios en su misericordia nos consuela, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Pero en esta ocasión, hermanos, aquí David aplica la palabra de una forma diferente, y las misericordias de Dios las enfoca, hermanos, que están enfocadas en este verso, se igualan con la salvación de Dios. Vaya conmigo a Génesis, capítulo 32. Primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 32. Y quiero que empiece a recordar la palabra salvación. ¿Cuántos están aquí? La palabra salvación, ¿sí? Salvar a la humanidad fue lo que el Señor vino a hacer cuando murió en la cruz. Amén. Salvar al hombre de su pecado. Y Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, hermanos, Dios vio la necesidad de todo ser humano de ser salvo y puso los medios. El hombre, hermanos, quería acercarse a Dios por sus propios medios, ¿sí? Haciendo, hermanos, promesas, diciendo, voy a caminar de rodillas 2 kilómetros, me voy a golpear la espalda hasta que sangre. Hacía muchas cosas el hombre, aún queriendo hacer obras buenas de caridad para poder acercarse a Dios. Pero no era esa la forma, no podía el hombre, hermanos. Dios tuvo que poner el medio de salvación. Y el salmista dice, venga a mí
tu misericordia, oh Jehová, tu salvación. Está hablando, hermanos, de eso. Y mire lo que dice Jacob, capítulo 32, verso 9 al 12. Ahí Jacob está hablando con Dios, está orando con Dios, pidiéndole salvación, liberación. El hombre en su pecado, hermanos, no sabe a dónde va a ir, pero Cristo le dijo que si se arrepiente y cree en Él, el Señor lo librará y lo llevará a un lugar de reposo, dándole perdón y salvación. Bien, Jacob está orando y mire bien, verso 9 dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias, mire bien, las palabras misericordia ahí, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. O sea, pasó solo, pasó sin esposa, allá donde llegó encontró esposa, ya tenía hijos y tenía hermanos. Bendición de parte de Dios en lo material. Fue un hombre que Dios prosperó. Verso 11 dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. ¿Sí? Él sabía que Esaú lo quería matar y por eso le pide líbrame, o sea, sálvame, ¿sí? De la mano de Esaú, porque le temo. Mire bien, él no escondió su temor. Él le dijo, yo tengo temor de eso. Dios obra en nuestra vida cuando somos sinceros con Él, ¿sí? Cuando le expresamos nuestro sentir, Señor, tengo miedo a esto, ayúdame. El Señor empieza a obrar en su vida, porque Él tiene misericordia. Él atiende a nuestros ruegos, a nuestras súplicas. Él le dijo, Señor, le tengo temor a Esaú, ¿sí? Él viene armado con 400 hombres, yo aquí voy con mis mujeres, mis niños pequeños y tengo ganado que tiene todos sus animalitos pequeños. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Sí? Dice, líbrame. Dice, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos, y tú me has dicho que yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Mire bien, aquí hermanos vemos bien que Jacob está hablando con Dios y le está pidiendo salvación, líbrame, sálvame. Amén. Nosotros, mis amados hermanos, cuando clamamos salvación, el Señor nos salva, el Señor nos guarda y nos libra, ¿sí? Por su misericordia, ¿sí? Entonces, el Señor tiene misericordia. Una ocasión, hermanos, mi hermano mayor cruzó para acá, para Estados Unidos, y la policía los venía siguiendo, y dice que ya venían bien cansados, y él ya no podía, él estaba exhausto, ya no podía caminar, ya no podía correr, ¿sí? Y dice que el oficial ya venía acercándose, pero él clamó a Dios en su misericordia. ¿Y por qué clamó? Bueno, porque él había violado la ley, venía cruzando un lugar que no era permitido. Y entonces él clamó a Dios misericordia y se volteó contra el oficial que venía siguiéndole y dice, no sé qué vio el oficial, que se quedó parado y ya no me siguió. ¿Qué vio? No sabemos. Pero Dios tuvo misericordia y lo guardó y lo libró en su misericordia, porque él venía cruzando, arriesgándose a que la justicia lo agarrara y lo encerrara. Entonces, hermanos, Dios tuvo misericordia, clamó, Señor, sálvame. Amén. Pedro cuando iba, hermanos, cuando él se le ocurrió, Pedro hablaba, hermanos, siempre precipitadamente, y cuando el Señor iba caminando en el lago, en el agua, ¿sí? Ellos se asustaron y dijeron, es un fantasma. El Señor les dijo, no tengan miedo, yo soy. Y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor les dijo, pues ven. Amén, ven. Y él se bajó y dio 3 pasos, pero se empezó a hundir. Amén. Y era una tempestad, hermano, no era cualquier cosa. En un laguito, cuando está el agua, se siente bien feo, ¿sí? Se siente bien feo cuando usted está, aunque sea un lago pequeño, cuando las aguas, las olas se mueven, se siente feo. Imagínese en el mar, ese era un lago más grande.
él se empezó a hundir, pero él clamó, Señor, sálvame. Y el Señor lo tomó de su mano. Amén. Le dijo, ¿por qué dudaste? Amén. ¿Por qué dudaste? Muchas veces nosotros, hermanos, pensamos que el Señor nos va a soltar. Pero Él extiende su mano en su misericordia y nos levanta. Y dice, ¿por qué dudaste? Salvación, mis amados hermanos, confianza en la palabra del Señor. Bien, esto, hermanos, son las mismas misericordias que luego se le llaman las misericordias fieles de David. El apóstol Pablo en su predicación, vaya conmigo a Hechos, voy a tratar de ya ir terminando. Amén. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Le voy a dar un café al rato, le quita el sueño. Hechos capítulo, Isaías y Hechos. Primero vamos a leer Hechos. Pablo está predicando en Antioquía, mire bien. Hechos capítulo 13, verso 34. Amén. Dice, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Pablo está predicando en Antioquía a aquella gente y les está hablando de la muerte y de la resurrección de Cristo. Como dijo Pedro al principio en Hechos capítulo 2, que les predica a los judíos. Dijo, no, el sepulcro no lo pudo detener. Amén. Fue una promesa que Dios le dio. Tu cuerpo no verá corrupción. Y mire bien, Pablo aquí usa esta expresión, las misericordias fieles de David. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Como decía la enseñanza, de quién viene, hermanos, de quien desciende Jesús, es de la descendencia de David. Vamos a Isaías ahora, capítulo 55. Isaías capítulo 55. Verso 3. Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Está hablando el Señor a través del profeta Isaías. Oíd. Mire qué hermoso. ¿Se recuerda que la enseñanza de la escuela dominical hablaba del oído? Amén. Del oído. Dice, oíd y vivirá vuestra alma. ¿Cuándo puede vivir vuestra alma? Cuando escuchamos la voz de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios. Viene entonces por la fe. Cuando usted le cree a Dios, no le cree al hombre. Cuando le cree a Dios, cuando usted confirma aquí en esta palabra lo que Dios está hablando, por la fe, viene salvación a su vida. Dice, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Gloria a Dios. Amén. Mire bien, Dios hará pacto eterno. Gloria a Dios. Y esto es al revés. Los predicadores de la prosperidad le dicen pacte con Dios. No, Dios es, cuando Dios quiere hacer un pacto, Dios es el que comienza, no el hombre. Amén. El hombre ahora está siendo incitado por el mismo hombre a que le dé económicamente para Dios según ellos. Pacte con Dios, con lo que tenga, anillos, cadenas de oro o sus escrituras, todo. Pacte con Dios y Dios le va a dar a ustedes su mentira. Eso no es verdad. El pacto con Dios lo primero que hace es tratar con su alma, con su pecado primero para perdonarlo y después trae bendición. Y lo primero que trae es paz a su corazón. De tal manera que el día que usted recibe a Cristo, usted duerme como un bebé porque hay paz en su alma. Gloria a Dios. Y lo demás, mis amados hermanos, el Señor le da a usted, no usted a Dios. Dios le da abundantemente y sin reproche. Así que, mis amados hermanos, dice, y vivirá vuestra alma. Voy a finalizar. Por eso, hermanos, debemos ocuparnos en nuestra salvación. Vaya conmigo a Filipenses. Esta seguridad, hermanos, especial que David tenía, estaba puesta como un tipo de salvación fiel que Dios había prometido al pueblo de Israel. Y esta seguridad de salvación, hermanos, está en el sentido para el creyente en Cristo, el creyente del Nuevo Testamento, ¿sí? En que debemos ocuparnos en nuestra salvación. Filipenses 2:12.
Filipenses 2:12. Por tanto, gracias hermano. Amados míos, como siempre habéis oído, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mire bien, no nos ocupamos para obtener salvación, nos ocupamos en nuestra salvación. Amén. Vaya a Romanos 12. 1. No nos ocupamos para nuestra salvación. Los que fuimos salvos ya somos salvos. Nos ocupamos en nuestra salvación. O sea que vivimos como salvos. ¿Cuántos están aquí? Como salvos. Dice Romanos 12:1. Así que hermanos, os ruego, y aquí menciona, la palabra misericordia se menciona constantemente en las cartas de Pablo. Por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Muchos presentan, mis amados hermanos, dones. El Señor dice, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 6. Romanos capítulo 6, ¿ya está ahí? Leo del verso 11 en adelante, dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire bien, en Cristo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Eso es ocuparnos en nuestra salvación. Amén. Póngase de pie. Confianza en la palabra de Dios. En el transcurso, hermano, de su caminar con Dios, va a llegar el momento en el cual dejará a un lado todos los temores que usted tiene y podrá reclamar para sí la gracia de Dios y hacer lo que es bíblico hacer, conforme a la palabra. Esto podrá requerir, mire bien, una decisión que cambie su vida. Puede representar un cambio de carrera o un cambio de actitud. Muchas personas, mis amados hermanos, no pueden crecer en su vida porque no cambian de actitud. Se requieren hacer cambios. Cuando entendimos, necesitamos hacer cambios. Y yo me gozo cuando hay hermano que dice, gracias pastor, su palabra tocó mi vida. Gloria a Dios, haga lo que Dios le dice, le indica hacer. Es hermoso. Amén. Porque ahí está, hermanos. Cuando ya vino la palabra a usted y usted decide hacer un cambio que Dios le está haciendo saber, yo no sé, pero usted y Dios sí sabe que Él está enseñando, que Él está tocando, porque Dios toca nuestro corazón. Amén. Yo no lo sé, pero Dios sabe, y usted con Dios sabe qué es lo que tiene que modificar. Amén. Que cambiar. Puede significar renunciar a un pecado que le impide acercarse a Dios, o que le impide crecer en lo espiritual. Puede ser un vicio que ama y que lo disfruta, pero solo Dios puede darle ese tipo de valor de decir, Señor, ya no más, yo quiero tu salvación. Amén. Cierre sus ojos un momentito y yo le invito a meditar en la importancia, hermanos, de tener confianza en la palabra del Señor que permanece para siempre. En estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de agitación, ¿sí? Tiempos difíciles, la Biblia lo llama, y no debemos descartar. No debemos de pensar, no, pues siempre han estado así, no, hoy están peores. El Señor dice en su palabra que cuando Él venga, cuando se aproxime su regreso, los tiempos van a ser muy difíciles. La humanidad hará algo terrible. ¿Y qué es lo que ha venido haciendo, hermanos? Degradarse como ser humano. Su moral se va hasta los suelos y queda en el lodazal de la inmundicia.
y la sociedad lo ve como algo normal, pero usted tiene que ver con ojos que sean iluminados por la palabra y saber que eso no es grato para Dios y que eso un día terminará con una sacudida de parte del Señor. Ahora lo importante es, ¿está usted dispuesto a confiar en Dios? A decirle: Señor, si has hablado a mi vida, yo necesito hacer cambios. Si usted lo hace, sentirá una sensación extraña cuando empiece a disfrutar de lo que es la voluntad de Dios, lo que es conforme a la palabra de Dios. Esa sensación se llama confianza. Dijo Juan: tendremos confianza en el día de la venida de Cristo, cuando hagamos su voluntad. Y cada vez que usted responda de la manera positiva a la palabra de Dios, su confianza crecerá y los temores se irán de su vida. Y usted tendrá confianza de que el Señor lo cuidará, de que el Señor lo guardará, de lo que el Señor hace está bien hecho. Padre, gracias por tu palabra. Señor, el salmista hablaba, Señor, de salvación. La salvación, Señor amado, que necesitaba el ser humano, vino por medio de Cristo, por su muerte y por su resurrección, porque Él pagó el precio. Y con esa sangre fuimos lavados, fuimos santificados, fuimos limpiados, fuimos perdonados para andar en vida nueva. Señor, mas muchas veces, Señor, nos azotan las dudas. Vienen los vendavales, Señor, de temor, pero ayúdanos a tener confianza. Cada día, Señor, en tus promesas, en tu palabra, en tu salvación, en que tú cumplirás tu palabra cada día. Señor, habla a cada corazón. Señor, aquel que vive en temores, ayúdalo a tener confianza, Señor. Que tu palabra, Señor amado, les sea de bendición a su vida, les sea de soporte, les sea de ancla, Señor. Padre glorioso, aquel que aún no ha entregado su corazón, llámalo, Señor, para que, Señor, pueda conocer la vida eterna. Señor, ese regalo que tú estás ofreciendo gratuitamente, Señor, a todo aquel que cree. Padre, muchas gracias. En tus manos, Señor, pongo, Señor, mi vida, a tu pueblo, Señor, y que tu palabra, Señor, sea prosperada por medio de tu Espíritu Santo. Señor amado, ahora te ruego, Señor amado, vamos a salir de este lugar, no de tu presencia. Que tú, Señor, les lleves con bien, les guardes. Señor, en esta semana, Señor, que comienza de trabajo para muchos, Señor, guárdalos, fortalécelos, dales de tu paz, Señor amado, que tu confianza, Señor, esté en ellos, Señor, y esa confianza en ti crezca cada día. Señor, confiando en que tú los guardarás, los llevarás y los traerás, Señor, cada día. Bendecirás, Señor amado, oh Señor amado, su entrar y su salida, su andar y su reposo, Dios. Señor, bendice también, Señor, su trabajo, Señor, bendice su hogar, bendice su familia, Padre, sus hijos, Dios, guárdalos. Padre, libra, Señor, a nuestros hijos, Señor, en su escuela, guárdalos del mal. Líbralos, Señor, de todos aquellos que piensan hacer daño. Padre, yo te ruego que escuches la oración de cada uno por sus hijos. Señor amado, por sus maestros, Señor, por amado, todos aquellos que están, Señor, trabajando con ellos, que los cuidan, Señor, que los enseñan, Dios, que tu gracia, Señor, los ayude. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por las autoridades, Señor, que son los patrones, que son, Señor, los encargados, que son los directores de las escuelas, Señor, conforme a tu misericordia. Padre, todo te lo ruego, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.